Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 3 de Consumidores al Aire desde Sexta Visión y para todo el país, porque afortunadamente no solamente estamos en la señal en vivo, sino que también estamos en las repeticiones, en el YouTube, en las grabaciones, en las redes sociales, así que no hay excusa para perderse este programa preparado por Consumidores Asociados, la ODECU del Libertador, destinado a informar, a educar, a orientar sobre los derechos y también los deberes de los consumidores. En el capítulo 1 del programa estuvimos conversando con Raimundo Agliati, con Daniel Maturana, de los temas vinculados con las ciclovías, el transporte sustentable, los temas medioambientales. Y claro, en una conversación amena y espontánea, a veces uno se va un poquito, se le olvidan algunos temas quedan a mitad de camino y nos olvidamos quizás de otros que eran muy relevantes. Y por eso, una vez más, hemos invitado a Raimundo Agliati, del Departamento de la Secretaría de Planificación Comunal de la Municipalidad de Rancagua para seguir conversando de algunos de esos temas y otros más que nos han parecido contingentes volver a tratar en esta ocasión con Raimundo. ¿Qué tal, Raimundo? Muchas gracias por nuevamente estar con nosotros en este capítulo número 3 de Consumidores al Aire. Gracias, Alejandro, nuevamente por la invitación. Perfecto. Bueno, le voy a recordar a nuestros amigos de que esta es la primera temporada de Consumidores al Aire en Sexta Visión, pero tenemos 2 temporadas anteriores que hemos hecho en Radio Rancagua y están totalmente disponibles los más de 30 programas que hicimos las 2 temporadas en nuestro sitio institucional consumidoresasociados.cl, que yo les recomiendo que los revisen, los miren, porque muchos de los temas que estamos tratando en esta temporada en Sexta Visión, de alguna manera ya los hemos abordado en los programas de la radio. Son temas recurrentes, son temas contingentes, son temas muy interesantes, algunos totalmente en desarrollo, muy contingentes, y por lo tanto es una forma de que ustedes puedan tener mucho más antecedentes de estas distintas materias que hemos estado tratando. Hoy día con Raimundo queremos profundizar en algunos aspectos vinculados con este tremendo trabajo que ha hecho el municipio de Rancagua, que sabemos que es un modelo a nivel nacional. El otro día veía, por ejemplo, en el Mercurio, que tú también le reclamaste a la gente del Mercurio porque estaban hablando de que la región metropolitana tenía la mayor cantidad de ciclovías, y tú dices, oye, pero un momentito, si Rancagua sí realmente tiene la mayor cantidad de ciclovías, ¿cierto? ¿No fue así? Le faltó información al periodista, parece. ¿Cierto? Bueno, el tema es que tampoco esto ha sido fácil, la instalación de las ciclovías, hay desafíos pendientes. En el programa anterior estuvimos hablando, por ejemplo, de los temas de seguridad, la necesidad de que haya más estacionamientos, en fin, que haya una convergencia entre los distintos actores públicos y privados a los cuales nosotros estamos invitando a nuestro programa. Y aquí también paso el aviso: si usted es dirigente vecinal de algún gremio, de alguna institución pública o privada que cree que pueda aportar a alguno de los temas que estamos tratando en esta temporada en Consumidores al Aire, bueno, llámenos, escríbanos a nuestro correo institucional contacto@consumidoresasociados.cl y nosotros encantados de invitarlos para que la voz de los distintos sectores de la sociedad se pueda escuchar a través de este programa, porque nuestra organización, Consumidores Asociados, la ODECU del Libertador, busca, uno de sus roles es colaborar a mejorar el diálogo público-privado de tal manera de tratar entre todas las materias que nos afectan, nos interesan y buscar las mejores soluciones. Y por eso que estamos con Raimundo, y yo te quería preguntar, Raimundo, un poquito la experiencia que ustedes han tenido justamente con los demás actores de este sistema. En el programa de radio invitamos a Loreto Calé, del colectivo Bioenergía, a Rafael Carrasco, del grupo de Mountain Bike Rancagua. En fin, ojalá que nos puedan acompañar en algún momento, estamos gestionando su visita. También hemos invitado a los representantes, por ejemplo, del transporte mayor, de los colectivos, y aquí voy a decirlo con mucha claridad, hemos invitado en más de una ocasión, por ejemplo, a don Eduardo Lillo, de la Federación Regional de Taxis Colectivos, y la verdad es que no se oye padre, lo he invitado por todos los medios, incluso por gente conocida, y no viene, porque a nosotros nos interesa que todos los actores, entre ellos los representantes del transporte, tanto mayor, colectivo, puedan contar un poco cómo ven este trabajo. Yo sé que cuando se instaló la ciclovía en la calle Alcázar, que es una calle muy utilizada en el segmento de Alameda, desde Alameda hasta Mujica, el transporte público, el colectivo particularmente que pasan por ahí, pusieron el grito en el cielo.
¿Cómo vieron ustedes esa experiencia y cuál, en términos más generales, nos puedes contar ha sido la relación con los representantes del transporte mayor colectivo en este proceso de cambio de la cara, de la faz urbana de Rancagua? Bueno, yo creo que lo primero es, como bien dice acá, ha sido un trabajo de varias instituciones, no solamente desde lo público, sino que también con organizaciones de la sociedad civil. Cuando comenzamos ya a dar más fuerza o a llegar con la ciclovía al centro de la ciudad, que era lo que más pedía Rancagua, era necesario poder llegar a la Plaza de los Héroes, fueron distintas mesas de trabajo en que trabajamos con la misma Seremi de Transporte, con las organizaciones como el colectivo Bioenergía, con diversas personas que discutimos y fueron colaboradores en este proyecto. Respecto al transporte público, hay que decirlo, hoy día las prioridades y en lo que estamos como país y en lo que estamos como Rancagua es la redistribución del espacio público, la ciudad compartirla, respetando los unos a los otros. Y en ese sentido, la prioridad en la planificación siempre es el peatón, la bicicleta y por supuesto que también el transporte público. Son los principales temas que deben estar en la planificación de una ciudad. En ningún momento van a ser competencia. Claro. Yo también quiero decir también a los que nos están escuchando de que esto es una tendencia mundial. Si uno conoce la ciudad europea, las autoridades lo que están haciendo es poniéndole un poquito más de dificultades al vehículo, porque también debemos pensar que no podemos pretender llegar todos en auto a la Plaza Rancagua. Eso ya es pasado y hoy día las políticas públicas nacionales, mundiales, así lo acreditan. La propia ministra de Transporte, Gloria Hood, que tuvimos la oportunidad de compartir un seminario hace algunas semanas en la Universidad Católica, también lo decía, la prioridad en la planificación en las ciudades es el peatón, la bicicleta, el transporte público. Al auto, en el último lugar, lo dice la propia ministra. Acá en Rancagua no es que lo eliminemos, sino que desincentivamos su uso, mostramos otras alternativas para poder movilizarse de manera mucho más atractiva. Y en ese sentido, la prioridad obviamente va a estar siempre en el transporte público y en los medios de movilidad sustentable o no motorizados, que es el caminar y es el pedalear, sobre todo en el centro de la ciudad. Por lo tanto, el espacio debe estar para todos ellos. Cuando instalamos la ciclovía, como tú bien decías, en Alcázar, los primeros días claramente los colectiveros en general estaban muy preocupados y muy asustados. En ese momento sí tuvimos la reunión con su representante, entre ellos Eduardo Lillo. Fue muy grato, finalmente conversando se entendió y se aclaró que ningún tema esto iba contra el transporte público. Y hay que recordar, porque muchas veces también se confunde la información, muchos dicen, achicaron las calles, le quitaron pistas a los autos, hoy día los tacos son infernales. La verdad que los tacos son los mismos de siempre, y si son más es porque ha crecido el parque automotriz. Bueno, lo he mencionado. No hay otra explicación. La venta de vehículos ha sido extraordinaria. Al momento que la ciclovía se colocó en una pista donde antiguamente habían estacionamientos. Por lo tanto, el gran cambio y la gran política acá fue desplazar los estacionamientos, que tampoco se eliminaron, se desplazaron, porque en el tiempo cada vez los estacionamientos se van alejando del centro mismo de una ciudad, porque ese espacio se va recuperando nuevamente para el peatón, para la bicicleta. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Salieron los estacionamientos y esa pista se recuperó, esa calzada, esa calle, para... Estamos hablando de los estacionamientos en la vía pública. Los estacionamientos en la vía pública. Y recordemos esa calle, porque aquí también el beneficio no solamente fue para la memoria frágil, Raimundo. También fue para los automovilistas, porque Alcázar en su totalidad, en sus dos etapas finalmente, entre Alameda y Millán, y Almarza entre Alameda y Millán, la carpeta asfáltica, el pavimento se mejoró completamente. Vehículos beneficiados, bicicletas beneficiadas. Donde estaban los autos estacionados, ellos se desplazaron, ya no se puede estacionar en la vía pública y en ese lugar puede transitar con seguridad miles de ciclistas en forma diaria, se dio ese espacio. Cuando habían estacionamientos, recuerden, no vayan a otras calles existentes hoy día en el centro. ¿Qué es lo que hace un auto? Para salir se tiene que mover, o el que está acá está esperando que salga el de allá y genera para un que taco. salga, o salió y cuando está afuera en la pista de circulación espera que venga el parquímetro a cobrarle. Todo eso genera congestión, demora. Todo eso genera demora, todo eso genera taco. Hoy día eso en la calle Alcázar y Almarza no existe, porque ya no está ese movimiento de autos, simplemente se
circula. Hay circulación. Es circulación permanente. Por lo tanto, no podemos decir que una ciclovía causa congestión. Al contrario, causa un beneficio para más integrantes de la ciudad y genera alternativas de movilidad de distintos sectores de la ciudad al centro de Rancagua. O sea, como lo entiendo yo, Raimundo, los representantes del transporte mayor, sean las micros como de los colectivos, no tendrían por qué sentirse agredidos por este tipo de medidas, porque dentro de este concepto del uso inteligente de los distintos medios de transporte, en algún momento este peatón al cual se está facilitando que llegue a pie a los puntos centrales de la ciudad o lo haga en bicicleta, en algún momento este peatón va a requerir, va a necesitar o va a desear hacerlo en otro medio. Y la idea es que no use su vehículo particular, o sea, esa es la última opción. Así y es. Que en ese caso entonces sale, no, sabes que no puedo llegar a pie, estoy cansado, en fin, o no voy a ir en bicicleta, hace mucho frío, vaya a saber las razones que pueda tener uno, pero lo concreto es que en ese momento o tomo la micro o tomo el colectivo y de tal manera entonces aprovechamos esos servicios, los potenciamos, porque mientras menos vehículos particulares anden en la vía pública, obviamente que la demanda por los servicios de transporte público va a aumentar. Esa es la lógica de una ciudad, de una correcta planificación y de cómo debe operar una ciudad en el día a día. Y naturalmente nosotros promovemos y planificamos de esa manera que sean más peatones que se muevan en bicicleta o que se muevan en transporte público. Por lo tanto, acá tenemos que actuar de manera inteligente entre todos. Y los principales beneficiados siempre van a ser, obviamente, que el transporte público y por ende las personas que así lo utilicen o que utilicen el otro medio. Y el vehículo motorizado sí se va desincentivando y poco a poco se va alejando del corazón de la ciudad. Pero el transporte público es un aliado total en la ciudad. Debe haber un plan integral mayor de mejoramiento en la conurbación, y ya hablamos de una ciudad mayor, Rancagua-Machalí, sí, debe mejorarse y esa es una tarea que está radicada 100% del Ministerio de Transporte y el Gobierno regional, y así se lo hemos hecho saber a las autoridades como también a la ministra. Es un desafío pendiente en esta conurbación. Mientras nuestro aporte desde el gobierno local como municipio es justamente lo que es la movilidad sustentable. Y si me permite, sí, no solamente es la bicicleta, sino que también el peatón. Hoy día, quizás no todos saben, pero Rancagua, nuevamente la primera ciudad en Chile, comenzamos el año pasado con lo que llamamos el conteo de peatones, o más bien el monitoreo del comportamiento de la movilidad peatonal. Un nombre medio largo, complejo quizás. Y que la gente no entiende de qué se trata. Pero ¿qué significa monitoreo del comportamiento de la movilidad peatonal? Es contar peatones, pero para entender cómo se mueven por la ciudad, dónde están. ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿En qué horario se mueven más estos puntos? Y comenzamos el año pasado y nuevamente está también, lo tenemos publicado, al igual que nuestra red de ciclovías, que está publicada en la página rancagua.cl, también está publicado transparentemente para todos, también para el privado, este estudio que hemos venido haciendo. Hoy día estamos avanzando. ¿Es el primero que han hecho en este momento? Fue el primero, comenzamos el año pasado con el tramo de todo el centro de la ciudad, entre Independencia y Estado, calle por calle contando. ¿Cuáles fueron los resultados? Que en el Paseo de Independencia, en ciertos tramos, hasta 60.000 peatones diarios. O sea, uno no se imagina que pasa tanta gente. Santiago, su Paseo Ahumada, 130.000 peatones diarios. Oye. Una brutalidad en Rancagua al entender que acá la población flotante son 300.000 claro. Y en Santiago 2 millones. Por lo tanto, el peatón, el centro se camina y toda la planificación, toda la inversión debe ser pensado en ello. Por eso fue que en el eje Estado, que también transitan miles de peatones en forma diaria, el año 2017, también reemplazamos una calzada de estacionamientos para darle más espacio al peatón, porque en ese sector, para dirigirse a la Alameda o hacia Mujica, al mall, las veredas no eran más de 1 metro en algunos puntos, debían bajarse a la calle y eso lo formalizamos. Eso es pensar la ciudad en el peatón, pensar la ciudad en el ciclista, que son medidas inmediatas. No obstante, estamos trabajando proyectos que ya vienen de mayor inversión y una imagen que merece Rancagua. Quiero que me cuente un poquito más de eso. También quiero hacerte un par de preguntas sobre conurbación, sobre un Metro Machalí por ahí que alguna vez se habló, quiero conocer la opinión de ustedes, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Este capítulo 3 de Consumidos el Aire, que estamos conversando con Raimundo Eglate de la Secretaría de Planificación Comunal de la Municipalidad de Rancagua.
En la Ley del Consumidor se regula el tamaño de la letra chica en los contratos de adhesión, prohibiendo tamaños inferiores a 2,5 milímetros, de acuerdo al artículo 17, de la siguiente manera. Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos de modo claramente legible, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos no producirán efecto alguno respecto al consumidor. Desde Consumidores Asociados, la UDECO del Libertador, proponemos ampliar esta disposición de la ley. Es extender que esa norma que hoy día solamente se aplica a los contratos, se aplique a todo tipo de manual, folleto o incluso las pólizas de garantía de productos. Esa sola modificación de tipo legal habilitaría para que cualquier órgano, el CERNAC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en fin, puedan exigirle a cualquier proveedor en cualquier mercado el cumplimiento de ese tamaño de letra en su folletería y en su información escrita. En pocas palabras, proponemos aplicar el mínimo del tamaño de 2,5 milímetros a la letra de las etiquetas, las pólizas de garantía y las instrucciones de uso en los envases de productos, facilitando así su lectura y entendimiento. Genial, ¿no? Si te parece que esta es una buena idea, ayúdanos a difundirla. Comparte este video con tus amigos y familiares y hagamos que esta propuesta sea conocida para que puedas ejercer mejor tu derecho a la información. Promueve tus derechos, nosotros te ayudamos. El Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados. La UDECU del Libertador te informa. ¿Debes pagar comisiones por un crédito o una tarjeta? La regla general es que las comisiones son esencialmente negociables. Para que una comisión sea legítima, debe corresponder a un servicio efectivamente prestado al cliente. El cliente, además, debe tener la posibilidad de rechazar o aceptar el servicio explícitamente. El servicio prestado no debe ser de aquellos que necesaria u obligatoriamente el banco o casa comercial se encuentre obligado a entregar. Así, son ilegales las comisiones por entregar un estado de cuenta, por el protesto de un cheque o por la emisión de un nuevo plástico en reemplazo de la tarjeta extraviada o deteriorada por el uso. Infórmate de tus derechos y no pagues de más por un servicio que no quieres o no recibes. Visita servicioeducacionfinanciera.cl. Consulta al correo consultas@servicioeducacionfinanciera.cl. Fue un mensaje del Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados. Consumidores Asociados, la UDECU del Libertador. Estamos conversando con Raimundo Agliati, jefe de la Secretaría de Planificación Comunal de la Municipalidad de Rancagua, uno de los actores relevantes en este trabajo que se ha venido realizando en los últimos años para
hacer que Rancagua sea una ciudad pedaleable, que es el lema de la municipalidad de Rancagua en esta materia, pero más que pedaleable también una ciudad sustentable, una ciudad inteligente, una ciudad mucho más vivible. Y nos contaba Raimundo que habían hecho este estudio de destino, recorrido, de los hábitos de los peatones, y se habían encontrado con que 60.000 personas pasaban por un determinado lugar, comparándolo con el Paseo Ahumada de Santiago en ciertos puntos, 130.000. Oye, se camina harto en Rancagua, la gente ocupa mucho peatonalmente el centro de la ciudad. Lo vino a ratificar, estos números lo ratifican, y la verdad que es algo que hay que valorar como ciudad, que un centro de una ciudad tenga tanto flujo peatonal, es algo valorable, aún más en estos tiempos en que lo estamos conversando. La planificación debe ser pensada en el peatón, por lo tanto eso hay que cuidarlo y hay que promoverlo y hay que potenciarlo. Y parte de las distintas intervenciones urbanas que estamos haciendo, incluso algunas en alianzas con el barrio gastronómico de la ciudad, hace algunos días ya habrán visto algunas nuevas terrazas que están apareciendo, nuestro primer parklet que se inauguró en la calle Campos. ¿Cómo se llama? Parklet. Parklet, me imagino que es una terraza, 2 estacionamientos en la calle Campos se convirtieron en una terraza para poder disfrutar de una rica comida del barrio gastronómico, algo muy de... y a la vez con un estacionamiento para bicicletas, y eso en lo que era un estacionamiento hasta hace poquito, hoy día ya opera. Eso es hacer ciudad, eso es disfrutar la ciudad, ir mejorando la calidad de vida de forma distinta de la gente. Disfrutar, sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Queremos mostrar que se pueden hacer cosas. Claro, porque todas estas cosas, estos estudios, sirven para proyectar, y en materia de urbanismo, en materia de arquitectura, en materia de diseño, hay que las cosas pensarlas con tiempo, con la anticipación, no esperar que estén encima para resolver. Y uno puede observar que están pasando fenómenos que son interesantes. Por ejemplo, esta conurbación, que me gustaría que le explicara a la gente qué es lo que es una conurbación entre Rancagua y Machalí, que ha generado un montón de situaciones, como por ejemplo congestión vehicular. Se llegó a hablar incluso de un metro entre Rancagua y Machalí. Yo estoy pensando que en un poco tiempo más, 3, 4, 5 años, Rancagua se va a juntar con Granero y cada vez vamos a ser ciudades. Bueno, está pasando, es cosa de verlo en Santiago, que con el metro, lo que es San Bernardo, Buin, ya prácticamente está totalmente integrado a la región y al área metropolitana. Expliquemos un poquito qué es lo que es una conurbación, Raimundo, y cuéntanos un poco tu visión y la visión que tiene el municipio respecto de lo que puede pasar en los próximos años con Rancagua y las ciudades aledañas, y cómo eso va a impactar el transporte y la calidad de vida también. Tal cual. No es una sorpresa que hoy día Rancagua y Machalí están en un proceso de conurbación. ¿Qué significa conurbación? Que ambas han crecido a sus límites para juntarse y prácticamente es una sola ciudad. Más allá del nombre de la comuna de Machalí, comuna de Rancagua, ya pasan a confundirse como una gran ciudad. Eso es una conurbación, la cual ya está en proceso, y a la vez también se habla de lo que son áreas metropolitanas, que van allá, un poquito más allá de una conurbación, pero que tienen una cierta relación física y operacional el día a día. Porque en el momento la única área metropolitana que hay en Chile vendría siendo la de Santiago. Exactamente. ¿Cierto? La región, el área metropolitana de Santiago, que es casi la región metropolitana, ¿cierto? Las 33 comunas están prácticamente todas conurbadas y son una gran área con algunas rurales en su casi no se distingue dónde empieza una comuna, dónde termina la otra. Casi no se distingue. Sin embargo, acá en la región nuestra, las 33 comunas están claramente identificadas, las más pegadas que van creciendo y van a llegar a una población conjunta sobre los 300.000 habitantes es Rancagua, Machalí. Sin embargo, el fenómeno Graneros, Olivar, Requinoa, que están en torno a, yo te diría que son parte de esta área metropolitana, que no quiere decir que van a estar 100% una gran mancha urbana, pero sí tienen relación, y eso es parte de lo que ya se está estudiando desde el mismo gobierno regional a propósito de esta nueva ley, y las gobernaciones que los gobernadores que se van a elegir van a tener las facultades también para ya definir lo que es el área metropolitana. Eso se tiene que normar pronto y decir, esta es un área metropolitana, Rancagua Machalí es una conurbación, porque van a tener facultades para tomar decisiones de una planificación mayor, y no esta famosa historia que ha sido tan lenta a veces de la conectividad
O sea, Rancagua, conectividad vial Rancagua-Machalí. Poniendo casos que conocemos, los gobernadores van a de alguna manera ser como el intendente de Santiago, que sabemos que el intendente de Santiago tiene una labor supracomunal, se superpone en sus facultades a lo que, por ejemplo, pueda decidir el propio alcalde de Santiago. Ahí siempre hay como una especie de, a ratos puede haber conflicto, claro. Pero también lo que pasa con el resto de las comunas. Los gobernadores serían un poquito como los intendentes en este grupo de comunas para efectos, por ejemplo, de planificar ordenamiento urbano, transporte, cosas parecidas. Efectivamente es parte de eso, todavía no está claro, sí, es algo que no se ha definido, pero sí va a estar la facultad de definir y decretar ya lo que es un área metropolitana, que eso va a facilitar la coordinación de los distintos servicios. Y es algo que está pasando y se está trabajando el día a día. Respecto al transporte público, que insistimos, es una prioridad y lo venimos diciendo hace mucho rato ya, que debe haber un plan integral de transporte público para la Rancagua-Machalí como tal, en general, claro, conocido por todos y que funcione con un servicio de calidad. ¿Qué pasó con la idea del metro que se habló? El año pasado las autoridades señalaron, ¿cierto?, la idea del tranvía y la declaración de interés público por parte del Ministerio de Obras Públicas para avanzar en ello. La verdad que los tiempos fueron otros y la declaración de ese interés público se realizó recién el mes de marzo de este año. Marzo 2018. Marzo 2018. Ya. Eso quizás no se ve, pero eso hizo perder mucho tiempo en el proceso, al contrario de lo que anunciaron el año 2017. ¿Por qué? Porque o sea, la noticia corrió más rápido que la noticia corrió más rápido que los hechos. Los hechos para ejecutar esa idea. Y los hechos es que la declaración de interés público genera todo un estudio. Esto es un proceso largo, hay que tenerlo claro desde ya. Pero genera los estudios para, en un futuro, poder iniciar una licitación. Pero a la vez, el Ministerio de Obras Públicas hace pocas semanas publicó cuál será el listado de las concesiones a nivel nacional en las distintas regiones que se llevarán a cabo durante los próximos 5 años. ¿Ya? Y en términos del tranvía, aparecieron 3, si mal no me equivoco, que era Valparaíso, Coquimbo, La Serena y otro más que no recuerdo, pero el caso de Rancagua-Machalí no apareció en ese listado. Entiendo yo, no tenemos la claridad, que es porque está en un proceso todavía, comenzando los estudios, no estaba en los tiempos. Por lo tanto, en los próximos 5 años difícilmente habrá una licitación en ese proyecto. ¿Pero a ti te tinca la idea? Yo la verdad que no tengo opinión, me confundo un poco. Yo creo que puede ser un buen sistema, pero hay que estudiarlo claramente, no solamente desde el punto de vista físico, de su cabida dentro de la ciudad, porque un tranvía es un proyecto urbano, tiene un impacto mayor, no es solamente de transporte, hay que mirarlo con bastante ojo, pero puede ser un buen aporte a la ciudad si se trabaja de manera correcta. Pero la oportunidad además, y es el llamado que le hemos venido haciendo también a las autoridades, sobre todo en el ámbito de transporte, es que es la oportunidad para trabajar este plan integral de transporte público. Porque es distinto que llegue un tranvía a una región en que existe un plan de transporte, en que sabemos cómo opera y colocamos las reglas del juego claras frente a un tranvía, a que llegue un tranvía sin que exista un plan y después todo tenga que funcionar en torno a ese tranvía. Bueno, acaba de pasar. Un tranvía tiene subsidios, es un poquito quizás la polémica que a propósito quedó enterrado, ya lo declaró el alcalde Joaquín Lavín. Sí, pues eso es mismo, claro. En Santiago, expliquémosle a la gente que se armó una polémica porque había una línea del metro que se iba a construir, luego alguien planteó, no sé quién, que un tranvía para el sector Las Condes, Providencia, algo así más o menos, tal cual. Y resulta que cuando empiezan a hacer los estudios, chocaban los objetivos de estos medios y uno murió, el tranvía creo. Y el tranvía murió, lo declaró ya el alcalde Lavín, los costos eran inviables, en fin. Justamente eso es lo que hay que evitar y para eso tiene que haber un plan de transporte público integral y claro, mientras no esté esa polémica o ese problema, lo vamos a tener en varios años más y quizás perdamos una gran oportunidad. Entonces hay que ser bien cuidadoso, yo creo que es compatible, pero hay que trabajar en ese plan de transporte público. Que ese sería ya el escenario perfecto como ciudad, como Rancagua-Machalí, que tenemos una muy buena conectividad dentro de la red de ciclovías Rancagua. Además con Machalí, que una de las principales ejes, conecta con su plaza, con la apertura de República de Chile, que va a conectar también ambas comunas ya el próximo año o un poquito más, que comienzan las obras pronto.
sumar un buen transporte público de calidad en la ciudad perfecta que todos soñamos, y ahí realmente podemos pedir que dejen el automóvil. Claro, porque... Si no está la alternativa al transporte público, Claro. es difícil. La bicicleta no es para todo, uno entiende que hay excepciones, pero ahí hay que avanzar. Hemos estado invitando a la gente a que se baje del auto, se suba a la bicicleta, pero no todo es bicicleta tampoco, y por lo tanto tenemos que buscar mecanismos de transporte que sean eficientes, no solamente dentro de la comuna, sino que con el resto de las comunas. Por ejemplo, en lo que es el Metrotren, que hoy día ya tiene una frecuencia mayor, lo echamos mucho de menos durante mucho tiempo, Sí. y hoy día está nuevamente sirviendo. No sé si tiene algo que decir al respecto. La buena noticia, quizás en lo que estamos trabajando, a propósito del plan integral, porque la red de ciclovías va a seguir creciendo, nos han pedido mucho el sector norponiente, que hay, siempre lo digo, porque hay una deuda que hay que reconocerlo, no es fácil, pero vamos avanzando. Pero a propósito justamente, y acá la clave es la intermodalidad, que tú Ya. puedas llegar en bicicleta, por ejemplo, a una estación de buses, al terminal O'Higgins, al rodoviario, al ferrocarril, por ejemplo. ferrocarril, la estación ahora que está retomando su frecuencia. Hace O algunas sea, semanas sería espectacular. estuvimos con el presidente de EFE, ¿Ya? le señalamos la importancia, si él no solamente llevar el transporte público a la estación, sino que también tenía que tener un buen estacionamiento dentro de la estación de bicicletas para hacerlo atractivo y poder llegar en bicicleta. ¿Qué vamos a hacer nosotros como desde el gobierno local? Ya estamos trabajando en la extensión de la ciclovía de Millán, que este año llegó hasta Alcázar. ¿Ya? Vamos a extenderla por Millán, estamos ahí haciendo todos los estudios, no vamos a quitar pista a los autos, al flujo vehicular, vamos a extenderla para llegar hasta la calle Estación, a Codelco, y poder conectar justamente con la estación de O sea, ferrocarril. La idea entonces, ya por ejemplo la ciclovía llega al terminal O'Higgins de buses, ¿cierto? Por la Alameda. Tal cual. Sí. Llegamos. Pero estamos con deuda, llamado al terminal O'Higgins, de que tiene que mejorar la ciclovía, que no es muy segura, que además está restringida. El estacionamiento. En fin, el estacionamiento Para las bicicletas, el estacionamiento para hacerlo- para perdón, hacerlo sí, más- el entonces estacionamiento más. para las bicicletas. Y la idea entonces, al extender las ciclovías hasta la estación de ferrocarril, es también que las personas puedan llegar entonces en bicicleta, dejarlas con seguridad. Lo hablábamos en un capítulo anterior respecto del tema de la seguridad, de la custodia de las bicicletas, y de tal manera entonces cumplir este concepto de la intermodalidad que tú lo has introducido y que básicamente implica de cómo hacemos que se integren los distintos medios. Bicicleta, ferrocarril, metro. O sea, si mucha gente trabaja en Santiago, estudia en Santiago, se mueve todos los santos días entre ambas ciudades y también entre las ciudades y comunas intermedias, y por lo tanto sería estupendo que la persona, utilizando una combinación de estos vehículos, pueda llegar entonces a su lugar de estudio o a su lugar de trabajo o a cualquier otro tipo de actividad. Y precisamente a propósito de ferrocarril, Raimundo, nos dirigimos un poquito hacia Santiago y hacia comunas como Graneros, o tú dijiste Olivar también. ¿Cómo ves tú la expansión de Rancagua y precisamente las facilidades para moverse entre Rancagua Granero, Rancagua Olivar? Por ejemplo, hoy día hay proyectos inmobiliarios en Graneros. No me extrañaría, por ejemplo, que pasara algo parecido a lo que ocurrió entre Rancagua y Machalí, que mucha gente empezó a comprar, se empezó a ir a Machalí, y eso generó entonces una presión de transporte Rancagua-Machalí. ¿Crees tú que podría pasar algo parecido, Rancagua Graneros, por ejemplo? ¿Cómo lo ves ahí? No 100%. Por un lado, Rancagua ya tiene muy claro cuáles son sus límites urbanos, y el espíritu de Rancagua no es crecer y seguir consumiendo terrenos agrícolas como lo ha hecho la comuna de Machalí. Respetamos ese límite urbano. Pero además también la conectividad es distinta. Por un lado está la ruta Travesía, que es una conexión, un eje principal que conecta a diferencia de Machalí, que ya es doble vía y que conecta con estas comunas. Y en paralelo, a través del Ministerio de Obras Públicas, ya se está trabajando en el diseño de ingeniería. Esto es un proyecto un poquito más de mediano a largo plazo, pero ya se está trabajando en ese diseño, que es la ruta que lo necesita con urgencia, que es la ruta H10-210. Esa ruta es la que comienza en la rotonda de H30, la que dirige a Doñigüe, ¿cierto?, al bypass. Desde esa rotonda hasta el límite con Graneros ya se está trabajando en ese diseño. Frente al hospital va a pasar, que es una doble vía, que además considera, por supuesto, ciclovía. Ya no hay proyecto vial, de conectividad vial en Rancagua que no venga con ciclovía, por supuesto.
pero eso va a ser un eje en el futuro de doble vía. Por lo tanto, la conexión con Graneros va a ser a través de la ruta travesía, bastante doble expedita. vía, y en un futuro doble vía a través de la H10-210. Por lo tanto, problemas de conectividad vial yo no visualizo en el futuro hacia el sector. Perfecto, Raimundo, ha sido una interesantísima conversación la que hemos sostenido nuevamente contigo. Te vamos a volver a invitar porque estos temas están en pleno desarrollo. Hemos estado invitando y seguiremos invitando también a otros actores, como por ejemplo la Seremi de Transporte, algunos expertos como Francisco Lara, que ya está invitado también, para seguir conversando sobre estos temas que son tan importantes, vinculados no solamente con el transporte, sino que básicamente con el desarrollo humano de la ciudad y la sustentabilidad. Te agradezco mucho en nombre de Consumidores Asociados, la Libertador, tu presencia. Te agradezco todo el aporte que nos hace y te dejo cordialmente invitado para otra ocasión para el programa. Nada, pues agradecer a Alejandro nuevamente la invitación de participar de este programa que ya va avanzando, Sí, claro. varios capítulos, así que se agradece la oportunidad de poder venir a conversar y la verdad que no hay nada más apasionante, desde mi profesión, desde mi responsabilidad en el municipio, pero también de poder conversar de la ciudad, si la ciudad es de todos, de compartir lo que se está haciendo y que cada uno tenga su opinión. Estos temas hay que discutirlos, pero al final del día la invitación es que cuidemos la ciudad y la respetemos. Se hace un esfuerzo por ir desarrollándonos, creciendo, pero también está el respeto que hay que tener hacia la ciudad y hacia las otras personas que conviven en la ciudad. Y sobre estas interesantes conversaciones sociales vamos a seguir conversando con Raimundo y con otros actores sociales público-privados en los siguientes capítulos y en los siguientes segmentos del programa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con otro tema tan interesante como este. En la Ley del Consumidor se regula el tamaño de la letra chica en los contratos de adhesión, prohibiendo tamaños inferiores a 2,5 milímetros, de acuerdo al artículo 17 de la siguiente manera. Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos de modo claramente legible, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos no producirán efecto alguno respecto al consumidor. Desde Consumidores Asociados, la UDECO del Libertador, proponemos ampliar esta disposición de la ley. Es extender que esa norma que hoy día solamente se aplica a los contratos, se aplique a todo tipo de manual, folleto o incluso las pólizas de garantía de productos. Esa sola modificación de tipo legal habilitaría para que cualquier órgano, el CERNAC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en fin, puedan exigirle a cualquier proveedor en cualquier mercado el cumplimiento de ese tamaño de letra en su folletería y en su información escrita. En pocas palabras, proponemos aplicar el mínimo del tamaño de 2,5 milímetros a la letra de las etiquetas, las pólizas de garantía y las instrucciones de uso en los envases de productos, facilitando así su lectura y entendimiento. Genial, ¿no? Si te parece que esta es una buena idea, ayúdanos a difundirla. Comparte este video con tus amigos y familiares y hagamos que esta propuesta sea conocida para que puedas ejercer mejor tu derecho a la información. Promueve tus derechos, nosotros te ayudamos. El Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados, la UDECU del Libertador, te informa. ¿Debes pagar comisiones por un crédito o una tarjeta? La regla general es que las comisiones son esencialmente negociables.
Para que una comisión sea legítima, debe corresponder a un servicio efectivamente prestado al cliente. El cliente, además, debe tener la posibilidad de rechazar o aceptar el servicio explícitamente. El servicio prestado no debe ser de aquellos que necesaria u obligatoriamente el banco o casa comercial se encuentre obligado a entregar. Así, son ilegales las comisiones por entregar un estado de cuenta, por el protesto de un cheque o por la emisión de un nuevo plástico en reemplazo de la tarjeta extraviada o deteriorada por el uso. Infórmate de tus derechos y no pagues de más por un servicio que no quieres o no recibes. Visita servicioeducacionfinanciera.cl. Consulta al correo consultas@servicioeducacionfinanciera.cl. Fue un mensaje del Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados. Consumidores Asociados, la UDECU del Libertador. Bien, y así volvemos entonces para continuar comentando los temas que nos parecen relevantes vinculados con los derechos y los deberes también de los consumidores. Pasan muchas cosas, a veces no alcanzamos a procesarlas y yo quiero comentarle algunos aspectos relevantes que me parece necesario marcar y que le pueden pasar a usted, me pasan a mí, le pasan al vecino y muchas veces a través de ejemplos de situaciones reales podemos aprender un poco más de nuestros derechos. ¿Le ha pasado alguna vez que toma, por ejemplo, un colectivo y resulta que el chofer le dice que no va a cierta parte, que llega hasta cierto lugar solamente y usted, apesadumbrado, quizás incluso tímidamente dice, ya, listo, y se baja, toma otro y aquí no ha pasado nada? Pues bien, eso pasa todos los días en las ciudades de Chile y por supuesto ocurre en Rancagua y nos pasa a todos, me ha pasado a mí también. Y por eso quiero compartir esta pequeña situación que es casi anecdótica, pero que sirve para aprender sobre los derechos de los usuarios del transporte. Los colectivos tienen la obligación de servir el recorrido que se les ha asignado. El transporte público es un servicio público, quizás podría hacerlo el Estado, pero estamos en una sociedad de mercado liberal donde se permite la participación de privados en la gestión y en la provisión de servicios públicos. Y por eso entonces es que tenemos a particulares dando servicios de transporte. No nos están haciendo un favor, nos hacen un servicio por el cual les pagamos y están obligados entonces a dar ese servicio. Y por eso quiero mandarle un saludo a la línea número 8 de Rancagua Sur, porque el chofer de la patente BXTG69 no quiso llevarme a los estudios de Radio Rancagua cuando hacíamos la segunda temporada de Consumidores al Aire en esa radio local. Salgo de mi casa, tomo el colectivo patente BXTG69 de la línea 8 Rancagua Sur y a la cuadra me pregunta dónde voy, le digo que voy a Millán con San Martín y el señor muy suelto de cuerpo me dice, no, yo llego solamente hasta la Alameda. Seguramente a usted también le han dicho que no van a otros lugares. Como iba apurado, no tenía tiempo de discutir, me bajé, venía otro colectivo, lo tomé inmediatamente. Pero el asunto terminó ahí porque tomé la patente. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, estimado usuario, cuando le pasa esta situación? Toma la patente del vehículo, toma la fecha, toma la hora y el lugar y se dirige a la casilla ciudadana del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a través de su página web. No tiene que hacer ningún trámite de carácter presencial y hace la denuncia.
Y se va a encontrar con la sorpresa de que a los pocos días le van a responder como me respondieron a mí de parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Y me dicen que, de acuerdo al procedimiento aplicable, en estos casos, donde los hechos denunciados no pueden ser constatados por nuestros fiscalizadores, hemos notificado su requerimiento con fecha 1 de agosto al señor Juan Carlos Ayala, representante legal de la empresa, responsable del vehículo denunciado, solicitándole investigar los antecedentes enviados por usted y entregarnos una respuesta dentro del plazo establecido. Al respecto, la empresa señaló: el conductor del vehículo denunciado fue identificado como Alex Contreras, quien fue citado a la Comisión de Disciplina de la empresa, donde fue sancionado con una multa en dinero a causa de lo ocurrido. Además, dicha denuncia quedó registrada en su hoja de vida. Eso es lo que usted tiene que hacer, estimado usuario, cuando no le quieren dar el servicio. Si este señor acumula más denuncias y más multas, va a salir del servicio y por lo tanto no va a poder seguir dándolo. Estimado Alex, si no te gusta tu trabajo, cámbiate de trabajo, busca otra cosa. Mira, la verdad vas a tener que irte a un cerro, porque lo más probable es que en todas partes vas a tener que dar un servicio de calidad y no a la pinta tuya. Por lo tanto, nota roja para Alex Contreras por no dar el servicio que la ley lo obliga a dar. No nos estás haciendo un servicio, es tu obligación. Compañía General de Electricidad. Odeco Chile, donde yo soy coordinador jurídico, tiene un convenio de colaboración con esta empresa. Sin embargo, no nos están haciendo caso. Hace unos días di una charla en el salón de la Compañía General de Electricidad en Rancagua. En esa charla habían dirigentes vecinales. Muchos se quejaron de que la compañía estaba usando sus datos personales y entregándoselos a terceras empresas para venderle productos, para venderle seguros. Le dijimos ese día a la compañía que eso había que verlo a la luz de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, que protege los derechos de las personas en relación a sus datos. Yo, usted, somos dueños de nuestros datos personales. Nosotros sabemos a quién se lo entregamos y podemos también bloquear el uso de esos datos. Compañía General de Electricidad, no puedes usar los datos de tus clientes para entregárselos a terceras empresas para que llamen a tus clientes y les vendan y les ofrezcan cualquier producto. Yo no quiero que me ataquen semanalmente con llamados telefónicos. Están llegando los reclamos porque estas empresas son muy agresivas. Además te dicen que es un servicio, que no tienes que pagar nada. Y no es cierto, es un seguro que te están vendiendo. Vale 4.000 y tantos pesos, casi 5.000 pesos. Y como no te lo dicen con claridad, muchas personas tal vez van a caer y van a encontrar un servicio respecto del cual no saben que tienen que pagar. Eso es una infracción a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. He tratado de comunicarme con el gerente zonal de la CGE. ¿Qué pasa, Juan Carlos Olivier? Hay un montón de problemas que están ocurriendo acá en la zona. Corte de suministro, mala calidad del servicio y más encima ahora este problema de entrega de datos personales a los clientes a terceras empresas sin la autorización de los clientes. Aquí está este espacio, este canal para que den explicaciones, para que busquen las soluciones. Esto es un espacio de diálogo, así que tarjeta amarilla para la CGE por este mal trabajo que están haciendo, donde están infringiendo los derechos de los consumidores. Pero no todo es malo, no todos se portan mal. Hay algunos que lo hacen mejor, pero también tengo la obligación de hacerle un llamado al Banco Santander. Banco Santander, estás vendiendo seguros que nadie te pide, y más encima le estás diciendo a la gente que si no quieren el seguro, les vas a cambiar el costo del plan de cuenta corriente. El problema de Banco Santander que eso se lo estás haciendo al presidente de la Organización de Consumidores de Libertador O'Higgins. Y conozco mis derechos. Amigos, si ustedes no conocen sus derechos, acá tenemos folletería. Ingrese a nuestros sitios consumidoresasociados.cl, servicioeducacionfinanciera.cl y entérense de sus derechos. No están obligados a contratar seguros. Si no quieren un seguro, lo pueden eliminar cuando quieran. Los seguros son esencialmente de contratación voluntaria. Banco Santander, todos los años me cargas un seguro en la misma fecha y todos los años te tengo que pedir que me lo saques porque no lo quiero. ¿No entiendes eso? ¿Acaso no tomas nota de mis llamados telefónicos, de mis mensajes, de mis correos electrónicos a la ejecutiva de cuentas para decirles que no quiero ese seguro? ¿Eres porfiado, Banco Santander? ¿Te vamos a denunciar? Sí,
Tal vez no te da miedo que te denunciemos la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que es un órgano malito, que no hace bien su pega. Pero hay otras instituciones, está el Servicio Nacional del Consumidor, está la Comisión de Mercado Financiero. Ya hicimos la denuncia ante la Comisión de Mercado Financiero, porque seguramente esto que estás haciendo conmigo, se lo estás haciendo a mucha gente que no conoce sus derechos. Bueno, por eso que estamos acá, enseñando a la gente sus derechos y diciéndoles que no tienen por qué pagar un seguro que no han pedido. Y si por algún motivo lo contrataron, porque se les pasó, porque no leyeron el contrato, en fin, porque la vendedora se las arregló para meterles el seguro entre medio, cuando se den cuenta que eso ocurrió, pueden pedir su eliminación. A todos estos temas le vamos a hacer seguimiento y le vamos a contar qué pasa con esto. Pero por ahora lo importante es que sepan que los seguros son de contratación voluntaria y nadie los puede obligar a tenerlos. Finalmente, les cuento, se me echó a perder el microondas. Lo cambié por un horno eléctrico. Me dijeron que era mejor que los microondas. En realidad son mejores. Fuimos con mi cónyuge a una tienda, Ripley, Mall del Centro. Y pasó algo maravilloso. Porque se acerca un vendedor que me pregunta qué ando buscando. Le digo, no microondas, le explico la situación. Y este vendedor, en vez de querer venderme lo que él quería, me empezó a preguntar, ¿qué necesitaba yo? Llega, mira, un horno eléctrico que tenga tal y tales características. Había que encajarlo en un mueble, llevaba las medidas. Él sacó su wincha, midió el horno eléctrico que nos estaba ofreciendo. Aparte de que sabía mucho de hornos eléctricos, nos instruyó, nos informó, nos instruyó respecto de las características de ese horno eléctrico. ¿Y sabes qué? Además, el horno estaba en oferta. Lo compramos. La verdad es que no hago eso habitualmente, no soy un comprador compulsivo, pero este vendedor, Gabriel Chandía, de la tienda Ripley del Mall del Centro, hizo muy bien su trabajo. No quiso venderme algo que él quería, sino que preguntó, inquirió detalles, se interesó en mi necesidad y buscó el producto adecuado para lo que yo necesitaba. Por eso, así como hablamos de aquellos que lo hacen mal, también hay que hablar de aquellos que lo hacen bien. ¿Cuántos vendedores que no hacen su pega? ¿Cuántos vendedores que conversan, que están chateando en el celular y no se preocupan del cliente y creen que le van a vender cualquier cosa? Gabriel Chandía, vendedor de Ripley, Mall del Centro Rancagua, eres un ejemplo y desde Consumidores al Aire te saludo y te felicito. De esta manera, cada cierto tiempo vamos a estar contándole casos de la vida real para que ustedes conozcan sus derechos y también sus deberes. En la Ley del Consumidor se regula el tamaño de la letra chica en los contratos de adhesión, prohibiendo tamaños inferiores a 2,5 milímetros, de acuerdo al artículo 17 de la siguiente manera. Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos de modo claramente legible, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos no producirán efecto alguno respecto al consumidor. Desde Consumidores Asociados, la UDECO del Libertador, proponemos ampliar esta disposición de la ley. Es extender que esa norma que hoy día solamente se aplica a los contratos, se aplique a todo tipo de manual, folleto o incluso las pólizas de garantía de productos. Esa sola modificación de tipo legal habilitaría para que cualquier órgano, el CERNAC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en fin, puedan exigirle a cualquier proveedor en cualquier mercado el cumplimiento de ese tamaño de letra en su folletería y en su información escrita. En pocas palabras, proponemos aplicar el mínimo del tamaño de 2,5 milímetros a la letra de las etiquetas, las pólizas de garantía y las instrucciones de uso en los envases de productos, facilitando así su lectura y entendimiento. Genial, ¿no? Si te parece que esta es una buena idea, ayúdanos a difundirla. Comparte este video con tus amigos y familiares.
y hagamos que esta propuesta sea conocida para que puedas ejercer mejor tu derecho a la información. Promueve tus derechos, nosotros te ayudamos. El Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados. La ODECU del Libertador te informa. ¿Debes pagar comisiones por un crédito o una tarjeta? La regla general es que las comisiones son esencialmente negociables. Para que una comisión sea legítima, debe corresponder a un servicio efectivamente prestado al cliente. El cliente, además, debe tener la posibilidad de rechazar o aceptar el servicio explícitamente. El servicio prestado no debe ser de aquellos que necesaria u obligatoriamente el banco o casa comercial se encuentre obligado a entregar. Así, son ilegales las comisiones por entregar un estado de cuenta, por el protesto de un cheque o por la emisión de un nuevo plástico en reemplazo de la tarjeta extraviada o deteriorada por el uso. Infórmate de tus derechos y no pagues de más por un servicio que no quieres o no recibes. Visita servicioeducacionfinanciera.cl. Consulta al correo consultas@servicioeducacionfinanciera.cl. Fue un mensaje del Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados. Consumidores Asociados, la ODECU del Libertador.